¿verdad? Y están ahí para la gloria de Dios. Padre bueno, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y a ti te damos gloria y te damos honra. Gracias, Dios, por esta noche, noche de gran bendición, noche de enseñanza, donde han llegado algunos hermanos y sabemos que van a seguir llegando. Habrán otros, Padre, que a través de la distancia nos van a estar viendo. Te suplicamos, Padre, que te glorifiques en una forma especial como nunca antes. Gracias, Padre, porque tú eres Dios, porque tú tienes el control de todo. Es que sentimos tu espíritu. Sentimos tu espíritu en medio de nosotros, Dios. Sentimos que tu espíritu está caminando y está chocando con nosotros. Gracias, Padre, por estar acá, por visitarnos de la forma que nos visitas, por abrazarnos en la forma que nos abrazas, por trabajar con esa ternura que tienes para el ser humano. Te damos gracias y no nos cansamos de darte gracias, porque en el momento más triste de nuestra vida tú estás ahí como un gran consolador. En momentos de duelo tú estás ahí. En momentos de confusión nos trata de aclarar la mente. Gracias, Dios, porque aún en los momentos de crisis económica has sido tú que mueves, Padre, las fichas para que nosotros podamos seguir hacia adelante. Qué buen Dios tú eres. No hay un Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. Es que no hay un Dios que pueda hacer las obras así como las haces tú. Y a ti te damos toda gloria y toda honra. Gracias, Padre nuestro. A ti te damos toda gloria y honra. En el dulce nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Y cuántos están listos para cantar algún cántico de alabanza para Él? Vamos a unirnos a los muchachos, a adorar y a glorificar a nuestro Rey. Santo Dios, te bendecimos a ti, Jehová. Te entregamos nuestra mejor adoración, Señor. Gracias, Señor, porque nos permitiste estar en tu casa, Señor, para seguir adorándote y exaltando tu santo nombre, Jesús. ¿Cuánto vienen a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Santo Jesús, Santo Dios, te alabamos y adoramos al Rey. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de
vamos a presentar los diezmos y las ofrendas. Padre Santo y Padre bueno, te queremos dar las gracias, Padre, por una noche más en tu casa, por un jueves más que podemos aprender más de tu palabra, Señor. Te pido en esta hora por los diezmos y las ofrendas que van a ser recogidos en esta hora, Padre. Bendice al dador alegre y al que no pueda, multiplícale aún más, Señor. Sé tú bendiciendo estas ofrendas y diezmos para echar tu obra adelante. Te presentamos todo lo que vamos a hacer en esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te adoramos, Jesús. Santo eres Dios. Así, Señor. Santo eres Jesús. Adoramos tu nombre, Dios. No dejes de adorar a Dios, amén. Te adoramos, Dios. Y en esta hora te damos la gloria, la honra, porque solo tú lo mereces, Dios. Den una adoración al Señor un minuto. Te adoramos, Dios. Bendecimos tu nombre y reconocemos, Padre, que somos libres de adorarte. Gracias a ese hermoso sacrificio que hiciste en la cruz. Alabamos tu nombre, Dios. Te exaltamos, mi Dios. Aleluya. Santo eres Dios. Santo Jesús. Gloria a ti, Dios. Santo eres Dios. Santo eres Dios. Padre amado y Padre bueno, Padre, gracias por esta hermosa noche, Señor. Hemos venido, Señor, aquí, Señor, a clamarte, Señor, a seguir clamando, Padre, porque estoy segura que cada uno de nuestros hogares, Señor, hablamos contigo, Dios, y te dijimos, Señor, este es nuestro día, el día que tú hiciste para cada uno de nosotros, Padre amado, y estamos, Señor, agradecidos de que nos hayas dado un día más. Una noche más, Padre amado, para adorarte, para exaltarte, Señor, para decirte que te amamos, Padre, para decirte que sin ti no somos nada, Señor Jesús, para decirte, Padre, que menguamos nosotros, Señor, para que crezcas tú en cada uno de nosotros, Señor, porque tú siempre dices, Señor, que el débil diga, fuerte soy. Padre amado y Padre bueno, a ti te damos gloria, a ti te damos toda la honra, Señor Jesús. Tú eres grande, Señor, tú eres maravilloso. La gloria es tuya, Dios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Mi alabanza de continuo estará en todo momento. Danzaré en medio de la prueba, adoraré, pues cuando clamo su respuesta es que aquí estarás. Por siempre y contemplarlo a él. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Mi alabanza de continuo estará en todo momento. Oh, oh. Danzaré en medio de la prueba, adoraré,
tu alabanza y grita amén, amén, amén. Cambia el lamento por danza y grita amén, amén, amén. Canta y da tu alabanza y grita amén, amén, amén. Cambia el lamento por danza y grita amén, amén, amén. ¿Dónde están los hijos de Dios en esta noche? ¡Aleluya! Danzaré en medio de la prueba, adoraré, pues cuando estamos su respuesta es que aquí estarás. Danzaré en medio de la prueba, adoraré, pues cuando clamo su respuesta es que aquí estarás. Dios bendiga, buenas noches. Qué bueno que podemos estar en casa de papá. Voy a estrenar la mesita, qué chévere. Qué bueno que podemos estar en casa del Señor en esta noche, recibiendo lo que Él quiere para nosotros. Y es bendición, definitivamente es bendición. Y vamos a darle gracias al Señor, ¿qué les parece? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo hermoso que nos regalas. Gracias porque nos das la oportunidad de estar en tu casa nuevamente. Y es un honor poder estar aquí, Señor. Hay muchos que quisieran estar en el lugar de adoración y no pueden. Y tú nos regalas a nosotros este honor. Te pido que toda palabra, toda enseñanza, Señor, sea de bendición para cada uno de los que estamos aquí en esta noche. Padre, habla a nuestras vidas, Señor. Habla a nuestra necesidad. Glorifícate de manera especial, Señor, que salgamos de este lugar edificados por ti, bendecidos por ti y sabiendo, Señor, que tú estás con nosotros. Papá, te lo pedimos en el maravilloso y hermoso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios es bueno, ¿sabe? Dios es maravilloso. Y hoy me corresponde hablar y enseñar sobre el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Y vamos a estar hablando sobre este capítulo que tiene unas enseñanzas bien hermosas, de verdad. Y este capítulo 8 está dividido en 6 partes, pero a mí me corresponde básicamente la mitad. Voy a estar hablando de las 3 primeras partes de este capítulo 8 y yo sé que va a ser de bendición para todos nosotros en esta noche lo que Dios tiene para cada uno de los que estamos aquí en esta noche. Este capítulo 8, como les dije ya, tiene 6 partes, pero yo les voy a estar hablando de las primeras 3. La primera es la mujer sorprendida en adulterio. Luego la segunda sería de Jesús. Habla de Jesús defendiendo la verdad de su testimonio. Y la tercera nos habla de Jesús prediciendo su partida de la tierra. Amén. El capítulo 7 cerró con una reunión de un grupo de fariseos que estaban hablando sobre Jesús. Y ellos negaban que Jesús fuera un profeta. Y ellos alegaban que era simplemente un mentiroso que estaba tratando de engañar al pueblo. Ustedes saben que los fariseos pues se enseñaron en contra de Jesús y siempre que podían le iban a hacer la vida imposible. Y siempre iban a buscar la manera de tratar de dañar lo que Jesús quería hacer. De tratar de desmentir lo que Jesús hablaba. Pero siempre quedaban en ridículo, ¿verdad? Porque definitivamente sabemos y Jesús dio testimonio de quién realmente era Él. Y en esta primera parte que se encuentra en los versículos del 1 al 12,
y nos habla de aquella mujer que fue sorprendida en adulterio. Luego de que Jesús había pasado la noche en el monte de los Olivos, él regresó al templo. Él había estado ya el día anterior en el templo enseñando, y luego de que pasó la noche en el monte de los Olivos, él regresa al templo. Conociendo, ¿verdad?, que Jesús le gustaba pasar tiempo con el Padre, podemos estar casi seguros de que esa noche que él pasó en el monte, la pasó orando. Y pues, dedicó gran parte de ese tiempo a orar, ¿verdad que sí? Y vemos en los evangelios cómo constantemente Jesús tomaba tiempo para pasarlo con el Padre. Aún siendo Dios mismo, siendo Dios, él sabía la necesidad que él tenía de pasar tiempo con el Padre, tiempo de oración, tiempo de comunión, porque estaba en un cuerpo como el tuyo y como el mío, pasando las necesidades que tú pasas y que yo paso, pasando los mismos problemas, las mismas situaciones en una época diferente, pero aunque haya sido una época diferente, los problemas del ser humano siempre son los mismos. Y el problema más grande, ¿sabe cuál es? El pecado. En el caso de Jesús, pues sabemos que Jesús no pecó, pero sí es el problema más grande que tenemos los seres humanos, es el pecado. Y por eso, de la misma manera que Jesús pasó tiempo con el Padre, usted y yo necesitamos pasar tiempo con el Padre. Mire, esto no es algo opcional, no es algo que si usted quiere lo escoge o no lo escoge, aunque sí, Dios no nos obliga, pero realmente tú y yo necesitamos pasar tiempo con el Padre como Jesús lo hacía. Y era necesario realmente. Esto me recuerda, ¿verdad?, cuando veo a Jesús pasando tiempo en el monte, pasando tiempo con el Padre, pasando tiempo en oración, que nosotros necesitamos pasar tiempo con el Dios Creador, con nuestro Señor, con nuestro Rey, con nuestro Padre. Lo que pudo haber sido interpretado por muchos como una derrota cuando vieron a Jesús en la cruz del Calvario, no fue una derrota. Cuando lo vieron crucificado, muchos dirían, tanto que habló, tantos milagros que hizo, y mira dónde está ahora. Pero realmente, cuando vemos a un Jesús crucificado, sabemos que realmente Él obtuvo la victoria, que realmente Él salió victorioso, que todo lo que Él pasó, lo pasó con un propósito, y todo su sufrimiento lo pasó por ti y por mí. Pero para que Él pudiera ser victorioso, Él tuvo que pasar, como dije ya, tiempo con el Padre, tiempo de oración, tiempo de humillación, tiempo de meditación de la palabra. Y para que tú y yo, me enseña esto, ¿verdad?, que para que tú y yo podamos ser victoriosos en todo lo que emprendemos, en todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos a hacer para Él, necesitamos pasar tiempo con el Padre. Porque si Jesús lo necesitó, ¿cuánto más tú y yo? Amén. Yo soy uno de esos que está con catarrito, pastor. Se me había quitado, pero como los muchachos van a la escuela con catarro, pues los maestros lo cogemos. Es parte de. Pero por ahí vamos. Mire, si la victoria de Jesús dependió en gran manera de la oración, tu victoria y la mía también va a depender del tiempo que pasemos con el Señor, con nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, Jesús regresa al templo con un propósito, porque todo lo que él hacía tenía un propósito. Y como diría nuestro pastor, todo estaba fríamente calculado. Jesús comenzó a enseñar en el templo y muchas personas llegaron allí a escucharlo porque lo que él decía tenía sentido. Él hablaba con autoridad. Él hablaba y reflejaba poder. Él no era como aquellos maestros que estaban por allí, aquellos fariseos, aquellos saduceos, que quizás se sentaban a enseñar, pero la gente veía que él era distinto, porque él hablaba con autoridad, porque en él estaba la presencia de Dios, porque él era Dios mismo. Y la gente venía a escucharlo, la gente se sentaba a escucharlo. Pienso que debe ser una costumbre para todos nosotros escuchar, tomar tiempo para escuchar lo que Jesús tiene que decirnos. Y a través de su palabra, Él nos habla, porque hay muchas maneras en las que Dios nos puede hablar. Dios te puede hablar a través de un profeta, Dios te puede hablar a través de la naturaleza, Dios te puede hablar
de diferentes maneras, pero la forma más común, más normal, más básica en la que el Espíritu Santo te puede hablar es a través de la Biblia, a través de la palabra. Y entonces esto nos enseña que debemos tomar tiempo para escuchar lo que nuestro Señor nos quiere decir. Aquella gente que llegó allí al templo, quizás estaban esperando que Él bajara del monte. Decían, ¿cuándo bajará Jesús? Y cuando lo vieron bajando, que lo vieron llegar allí al templo, me imagino que se pusieron muy contentos porque iban a seguir escuchando las enseñanzas que Él tenía para ellos. Oye, pero a nosotros nos debe también llenar de gozo el hecho de que tenemos una Biblia que podemos, cuando querramos, la podemos abrir, sentarnos y gozarnos de lo que el Espíritu Santo nos va a ministrar a través de esa palabra. Vamos a sentarnos a escuchar lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Vamos a pasar tiempo. Como aquellos se sentaron en aquella ocasión a escuchar a Jesús, tú y yo nos podemos sentar a diario a escuchar a Jesús. Lo que Él nos tiene que decir, lo que Él nos va a ministrar, lo que Él nos va a hablar, que es tan importante para cada uno de nosotros. Y esta gente se sentaron allí a escucharlo. Su palabra debe ser importante en nuestro diario vivir. Su palabra, el poder leer su palabra, el poder escuchar la voz de Dios, debe ser algo normal en nuestra vida. De la misma manera que ellos dejaron todo, porque aquella gente tiene que trabajar. Aquella gente tenían cosas que hacer, pero en aquel momento cuando Jesús se sentaba a enseñar, ellos dejaban todo lo que tenían que hacer para escuchar lo que Jesús iba a decir. ¿Estamos nosotros dispuestos a tomar un tiempo para dedicárselo realmente a nuestro Señor? ¿Estamos nosotros dispuestos a silenciar todas las demás voces que están alrededor nuestro y poner todos nuestros sentidos atentos a lo que el Señor nos quiere decir? Yo creo que es bien importante que lo podamos hacer. Yo creo que es bien importante que podamos ir delante de Él y decirle, Señor, estoy aquí, necesito que me hables. Estoy aquí, necesito que me des dirección. Estoy aquí, necesito que ministres a mi vida. Estoy aquí delante de ti, Señor, porque te necesito. Estoy aquí, Señor, porque no sé lo que voy a hacer si tú no me das dirección. Yo te aseguro que Dios lo va a hacer, ¿sabes? Yo te aseguro porque Él lo quiere hacer. Y aquellos estaban escuchando al maestro porque sabían que sus palabras causaban algo especial en el ser humano. Sí, sus palabras causaban algo diferente, algo que ellos no habían sentido con ningún maestro. Por eso a ellos les gustaba sentarse a escuchar a Jesús. Y hoy día Jesús pretende seguir hablando de la vida del ser humano. Él no se ha callado, Él no se ha silenciado, Él continúa ministrando, Él continúa hablando, Él continúa diciéndote, y a veces te susurra al oído, a veces te habla a través de su Espíritu Santo y te dice, yo estoy contigo, yo no te he dejado, yo no te voy a abandonar, yo estoy contigo y te ayudo. Qué maravilloso, ¿verdad? La pregunta que nos debemos hacer todos nosotros es, ¿estamos dispuestos a escuchar lo que Él nos quiere decir? ¿Está nuestro oído preparado para escuchar lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida? Oye, mientras Jesús enseñaba, los escribas y los fariseos llevaron delante de Él a una mujer. Y usted ha escuchado esta historia 800 veces. Usted la ha escuchado un montón de veces. Pero la va a escuchar una vez más, 801. Y llevaron a esta mujer delante del Señor porque ella había sido sorprendida en adulterio. Aquí como que a alguien se le olvidó algo, porque para que esta mujer adulterara hacían falta dos, ¿verdad? Hacían falta dos, pero solamente apareció uno, apareció la mujer. Como que a alguien se le olvidó echarle mano a que estaba con ella y llevarlo también delante de Jesús. Aquí como que a alguien se le olvidó. El hombre que estaba con ella, nadie lo llevó delante de Jesús. Esto nos comienza a hablar de la hipocresía de aquellos fariseos que lo que buscaban era simplemente provocar a Jesús. Esto fue así porque a ninguno de estos líderes religiosos que se presentaron delante de Jesús con esta mujer les importaba realmente la aplicación de la ley. Eso no era lo que les importaba a ellos. Tampoco les importaba defender lo que era moralmente correcto, aunque ellos querían que la gente los viera como que eran los más correctos delante de todos, los que vivían la ley, los que practicaban la ley, pero realmente todo lo hacían para que la gente los viera y para que la gente los reconociera como que eran los mejores.
Y eso mismo estaban haciendo en este momento. Estaban llevando a esta mujer delante de Jesús. Y ellos solo querían engañar a Jesús. Pero sabemos ¿qué pasó? Que el tiro le salió por la culata. Porque a Jesús no hay quien lo engañe. Ellos buscaban que Jesús juzgara a esta mujer de acuerdo a la ley, como ellos le propusieron en ese momento. En Levítico 20:10 dice de la siguiente manera: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, los dos, indefectiblemente, o sea, inevitablemente, serán muertos. O sea que lo que la ley decía era que los dos tenían que ser juzgados, tenían que ser apedreados, tenían que ser muertos. En Deuteronomio 22:22 dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Así que estos líderes religiosos pretendían aplicar la ley supuestamente. Debían hacerlo, y si lo iban a hacer, debían hacerlo de la manera correcta, ¿verdad que sí? Pero ellos obviaron, simplemente estaban interpretando la ley a mitad, de acuerdo a la conveniencia de lo que ellos buscaban hacer en ese momento. O sea, no lo estaban haciendo de la manera correcta. Entonces ellos debieron llevar al hombre y a la mujer. La realidad es que ellos conocían la ley y ellos sabían que la ley mandaba que ambos debían morir. Pero todo esto, como ya he dicho varias veces, era una trampa. Si Jesús hubiera dicho, escuche esto, si Jesús hubiera dicho que la mujer era culpable y que merecía la pena de muerte, entonces seguramente ellos lo habrían acusado a Jesús delante de los romanos por incitarlos a matar a la mujer. Pudo haber pasado eso. Si Jesús decía, no, ella debe morir, entonces ellos podían ir de los romanos y decirle, mira, ese que está ahí enseñando nos está mandando a que matemos a esa mujer. Y ahí los romanos podían arrestar a Jesús. Por otra parte, si Jesús mostraba misericordia para con la mujer, ¿qué podía pasar? Seguramente lo habrían declarado como blasfemo por no aceptar las exigencias de la ley. O sea, ellos estaban haciéndole una encerrona a Jesús. Si dices esto, va a salir mal. Pero si dices esto, también va a salir mal. Pero ellos no sabían con quién estaban bregando, ¿verdad? Pensaron que de todos modos Jesús iba a perder. Pero lo que ellos no sabían era que Él conocía sus corazones. Era que Él conocía las intenciones de cada uno de ellos. Oye, y Jesús aún conoce nuestros corazones, conoce nuestras intenciones, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro sufrimiento, conoce nuestro dolor. Y yo no sé por lo que tú puedas estar pasando en esta noche, pero Jesús lo conoce. No sé qué puedas estar meditando en esta noche, pero Jesús lo sabe. Y no sé qué es lo que necesitas que Jesús haga en tu vida, pero yo te aseguro que Él lo sabe. Y en su momento Él va a obrar a favor de tu necesidad. Amén. Él conoce nuestros corazones. Mientras los escribas y los fariseos presentaban su caso delante de nuestro Señor, dice el versículo 6, que Jesús se inclinó. No sé, yo me imagino, ¿verdad? La escena más o menos así. Jesús estaba sentado, ¿verdad? Y yo me imagino, Él se inclinó y comenzó con su dedo. Mientras ellos le hablaban y le decían, tienes que aplicar la ley, tienes que acusarla, es necesario que la apedremos y toda la cosa que ellos tienen que decirle. Y Jesús estaba con su dedo escribiendo en el suelo. No tenemos constancia de qué era lo que el Señor escribía en ese momento, ¿verdad? Porque la palabra no lo dice. Y no vamos a adivinarlo tampoco. Pero existen algunas teorías de qué era lo que Jesús pudo haber escrito en ese momento, allí en el suelo, mientras pasaba su dedo. Tal vez estaba escribiendo las acusaciones que hacían aquellos hombres contra la mujer. Ella es adúltera. Quizás él escribió adulterio. Y ella hizo esto y violentó la ley. Violentó la ley. Quizás, quién sabe. No sabemos.
Quizás se inspiró y en ese momento dibujó un camello o dibujó un burro mientras aquellos burros le decían, pero mientras aquellos le decían lo que querían decirle. No sé. Pero ellos seguían insistiendo. Algunos piensan que Jesús comenzó a escribir los pecados que practicaban cada uno de los que estaban allí llevando a esa mujer delante de él. Es posible. Ellos estaban acusando a aquella mujer. Ellos pedían que la mataran, que la apedrearan. Ellos se convirtieron en acusadores. Y tal vez el listado que Jesús comenzó a hacer en ese momento incluía adulterio. Quizás el hombre que estaba con ella tal vez era uno de los que estaba allí. ¿Quién sabe? Tal vez escribió fornicación. Tal vez pudo haber escrito inmundicia, lascivia. Pudo haber escrito idolatría. Pudo haber escrito hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas. Pudo haber escrito con su dedo allí en tierra disensiones, herejías, envidias. Pudo haber escrito homicidio. Quizás había un homicida allí entre ellos. Pudo haber escrito borracheras, orgías. Esto que acabo de mencionar se encuentra en Gálatas 4:19 y se identifica como las obras de la carne. Y es posible que esas obras de la carne estuvieran presentes en aquel grupo de hipócritas que llevaban a aquella mujer delante de Jesús, no con la intención de que la ley se cumpliera, sino con la intención de ponerle una trampa al maestro. Es posible. Si ellos practicaban alguno de estos pecados, ellos no tenían el peso moral para acusar a aquella mujer delante de Jesús. ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Entonces, repito, eran unos hipócritas. La respuesta de Jesús a las exigencias que ellos le hacían de aquellos santos varones, ¿verdad? Hombres perfectos delante de la sociedad judía, defensores de la moral y de todo lo bueno, ¿verdad? Porque ese era su disfraz. Y la respuesta de Jesús fue según lo que dice el versículo 7 de Juan 8. Dice así: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y yo me imagino que eso fue como si le hubieran tirado a ellos un balde de agua fría por encima. Yo me imagino, los tipos estaban pompeados. No, vamos a apedrearla. Y de momento Jesús le dice: bueno, el de ustedes que no haya pecado, sea el primero en que le tire la piedra. Y yo me imagino que aquellos individuos se miraron por dentro y pensaron en los pecados que estaban cometiendo. ¿Y qué pasó? No ocurrió lo que ellos esperaban. O sea, él no dio una respuesta que provocara que lo acusaran con los romanos. Tampoco Jesús dio una respuesta que los motivara a decir que había ido en contra de la ley. No. Él habló ¿a qué? Al corazón del ser humano. Y él les dijo: mire, ustedes son una bola de pecadores. Ustedes son unos hipócritas, ¿verdad? En otras palabras, eso fue lo que les dijo. ¿Por qué ustedes me traen a esta mujer aquí? Si ella es pecadora y ustedes también son pecadores. Básicamente eso fue lo que Jesús les quiso decir. Cuando aquellos hombres escucharon las palabras del maestro, ahí comenzaron a marcharse. Dice el versículo 9, que desde los más viejos hasta los más jóvenes. Primero los mayores dijeron: espérate, yo estoy haciendo el ridículo aquí. Chinguín, chinguín, se fueron. Y cuando los más jóvenes vieron que los viejos se iban avergonzados, dijeron: espérate, yo creo que aquí este no es el sitio para nosotros. Dice que los jóvenes también se fueron. Desde los más viejos hasta los más jóvenes. Dice la palabra, mire esto, dice la palabra en Romanos 2:1. Dice así: por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas,
Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y esta palabra de Romanos 2:1 se aplica perfectamente a lo que ocurrió en aquel momento allí, cuando Jesús le dijo a ellos, bueno, ustedes quieren apedrearla, pues el que esté libre de pecado sea el primero en tirar la piedra. Pero Jesús sabía que en ellos había pecado. Jesús sabía que en ellos había malas intenciones. Jesús sabía que ellos estaban planificando incluso en contra de su vida. Y cuando Jesús los confrontó, ocurrió esto, por lo cual es inexcusable. No había forma de excusar lo que ellos estaban haciendo. Porque de lo que ellos juzgaban a aquella mujer, muchos de ellos lo estaban practicando también. Así que, vuelvo y digo, eran unos hipócritas. ¿Qué era lo mismo que ellos hacían? ¿Qué era? Ellos pecaban. Eran tan pecadores como lo era aquella mujer. Eran tan pecadores como ella. ¿Y sabes qué? Y esto nos va a doler ahora a los que estamos aquí. Pero eran tan pecadores como nosotros. Con la diferencia de que usted y yo somos pecadores en rehabilitación. ¿Por medio de qué? Del sacrificio de Cristo. Por medio de la sangre de Cristo que nos lavó de nuestros pecados. ¿Eh? Por eso es que somos pecadores en rehabilitación. Usted sabe que dicen que los adictos, y no sé pues, si aquí hay algún hermano que haya pasado por eso, pero pues, se dice que los adictos siempre son adictos. Pero en rehabilitación, ¿verdad? El pecador siempre es pecador, pero somos pecadores en rehabilitación, porque dependemos de ¿qué? De lo que Cristo hizo en nosotros en la cruz del Calvario, porque usted y yo no podemos hacer nada para dejar de ser pecadores. ¿Sí? Comenzamos a vivir una vida distinta, una vida diferente y buscamos vivir lejos del pecado, pero solamente lo podemos hacer por gracia, no por nuestras fuerzas. Tú y yo no podemos hacer nada. Todo lo bueno que puede salir de nosotros proviene del Padre. Amén. Y ellos eran tan pecadores como era aquella mujer. Cuando Jesús se enderezó, después que escribió lo que estaba escribiendo allí en el suelo, que ya les presenté unas ideas de lo que pudo haber sido. Cuando Jesús se enderezó, Él no vio a ninguno de aquellos acusadores, porque ellos habían cogido la jujilanga, se habían ido. Estaban por allá por las matas de plátano, iban ya. Estaban lejos. Y cuando Él se enderezó, no vio a ninguno. Solo estaba delante de Él aquella mujer que habían acusado. La acusada estaba allí delante de Jesús. Y Jesús le preguntó, oye chica, ¿dónde están los que te acusaban? ¿No están? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dijo al Señor, ninguno, Señor. Ninguno. Y entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Ahora le hizo una advertencia. Dijo, vete. Y luego le dijo, no peques más. Porque era real que ella había pecado. Era real que ella había adulterado. Eso era una realidad. Y Jesús le estaba dando una oportunidad como te la da a ti y me la da a mí todos los días. Vete y no peques más. Qué bueno es que nosotros nos podamos, y yo siempre hablo mucho de esto, que nos podamos levantar por la mañana y podamos hablar con el Señor un rato antes de salir de nuestra casa y que el Señor nos diga luego, vete, haz todo lo que tienes que hacer, pero no peques. Vive, disfruta, pero no peques. Comparte con tu familia, con tus seres queridos, trabaja, gana dinero, eso no es malo, pero no peques. Y esta mujer se llevó esa misma advertencia, vete, pero no peques más. Vemos que Jesús no anda por ahí condenando al pecador, porque si usted busca los evangelios, usted nunca va a encontrar a Jesús condenando a nadie. No. Él no andaba por ahí condenando, como lo hacemos a veces algunos de nosotros, porque a veces nos creemos más espirituales que nuestro Señor, y a veces nos podemos a condenar, ¿verdad? Y a criticar y a hablar de los errores que han cometido otros, ¿verdad? Y criticamos
la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga que tenemos en nuestro propio ojo, ¿verdad? Muchas veces cometemos ese error. Pero Jesús no lo hacía, sino que Jesús le brindó a ella una nueva oportunidad y nos brinda a nosotros una nueva oportunidad cada día, para que vivamos una vida cercanos a Él, para que vivamos una vida alejados del pecado. Él la envió con una advertencia: no peques más. Y esa advertencia, como te dije, ella es extensiva para cada uno de nosotros. Vamos a alejarnos del pecado, vamos a vivir lejos del pecado. Pero si pecamos, podemos entonces agarrarnos de lo que dice en 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Ah? La palabra es clara. Dios no quiere que pequemos. El Señor no quiere que pequemos. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Quiere decir que puede haber la situación en la que le fallemos al Señor. Pero entonces el Señor nos da una oportunidad para que no nos quedemos tirados en el suelo, para que no nos quedemos humillados, para que no nos quedemos avergonzados por lo que hayamos hecho delante de Él, que sabemos que es pecado, que sabemos que no le agrada a Dios, que sabemos que nos aleja del Padre. Pero dice que hay una oportunidad porque tenemos un abogado que está a la diestra del Padre, que es Jesucristo. Y ese abogado está constantemente intercediendo por nosotros. Y yo me imagino, mira, ese es Alex González, Señor. Papá, ese es Alex González. Mira lo que hizo. Pero ¿sabes qué? Él se arrepintió. Y Él está lavado por mi sangre. Yo imaginándome, ¿verdad? ¿Cómo será esa conversación de ese abogado que nos defiende y que dice: ella fue lavado por mi sangre, y mi sangre los lava de todo pecado. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso. Así que esto no es una licencia para pecar, de ninguna manera lo es, pero sí, Dios es muy claro en su palabra y nos dice: si pecas, tienes oportunidad. Si me fallas, tienes oportunidad. Y al fin y al cabo, todos nosotros nacimos siendo pecadores. Y mira dónde el Señor nos ha traído. Así que Dios ha sido bueno con nosotros, ¿verdad que sí? Denle un aplauso al Señor porque sigue siendo bueno. Amén. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mire, la intención de Dios es que nos alejemos del pecado. Pero como te dije ya, siempre hay una puerta abierta y está ese abogado allí para nosotros. Luego de este interesante incidente, Jesús continuó hablándole a la multitud, continuó enseñando, continuó llevando palabras. Y Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquella mujer, al igual que todos los seres humanos, todos los demás, hemos andado en tinieblas. Todos hemos andado en tinieblas. Todos hemos tenido momentos en que no sabemos qué vamos a hacer. Porque las situaciones de la vida quizás han entenebrecido nuestro pensamiento, nuestra mente y aún nuestra visión espiritual. Y eso nos lleva a las tinieblas. Pero Jesús dice que Él es la luz del mundo. Y en el momento, aunque estemos en las tinieblas más profundas, aunque hayamos caído en cualquier tipo de pecado, hay esperanza porque la luz del mundo está dispuesto a alumbrarnos a nosotros. Está dispuesto a levantarnos. Está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que tú y yo podamos vivir una vida que sea agradable a Él. Y aquella mujer, al igual que nosotros, hemos andado en tinieblas. ¿Sabes que Jesús se identifica como la luz que acaba con las tinieblas? Las tinieblas que son provocadas por el pecado en el corazón del ser humano. Y Jesús es experto terminando con estas tinieblas, con esa oscuridad, con ese pecado. En el templo se encendían unos candeleros muy grandes, muy vistosos, que eran hechos de oro,
durante la fiesta de los tabernáculos. Esto se hacía todos los años. Y esto lo hacían como un recordatorio de la columna de fuego que guiaba al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Esto es un recordatorio de aquel momento tan hermoso y tan poderoso. Y en este momento Jesús es la luz que ilumina al ser humano. Se hace una comparación, ¿verdad?, de la columna de fuego, de esos candelabros que eran hermosos, que estaban en el templo, que estaban hechos de oro, que conmemoraban aquella columna de fuego, pero era solo un recordatorio. Pero Jesús era la luz verdadera. Ahora Jesús era la luz que iluminaba al ser humano y sigue siendo la luz que ilumina al ser humano para destruir las tinieblas que nos quieren engañar, que nos quieren atrapar, que nos quieren alejar de la presencia de Dios. Amén. Ahora en la segunda parte de este capítulo 8 se compone de los versículos del 13 al 20. Y aquí vemos que se habla de que Jesús defendió la verdad de su testimonio. En esta segunda sección del capítulo 8 del Evangelio de Juan, los fariseos confrontan a Jesús diciéndole que su testimonio es falso, o sea que él es un falso profeta, ¿verdad? Que lo que él habla no es verdad, no es real, que él es un mentiroso, porque decían ellos que él daba testimonio de él mismo. Entonces, esto es como si Jesús mismo se estuviera recomendando, ¿verdad? Ahora vamos a imaginarnos esto. Imagínate que tú estás buscando empleo y que además de que te piden un resumen, ¿verdad? Que ahora en todos lados piden un resumen, nos piden 2 cartas de recomendación. Y estas cartas deben ser escritas por 2 personas que nos conozcan bien, ¿verdad? Yo sé que aquí mucha gente, si yo les pregunto, les han pedido cartas de recomendación en algún empleo. Y esa persona que te recomienda te tiene que conocer, porque si no, ¿cómo te va a recomendar, verdad? Y te tienen que conocer bien. Pero que también esas personas que te recomiendan sean conocidas por aquel que te está ofreciendo el empleo, porque si no lo conoces, pues no sirve de mucho. Entonces nosotros no podemos escribir esas cartas porque nosotros mismos no nos podemos recomendar. Porque sería algo, ¿verdad? Si yo fuera a hacer una carta de recomendación para mí mismo, yo diría, este tipo es lo más grande. Este es el experto más grande en todo. Obviamente estaría mintiendo, ¿verdad? Por eso es que no te piden una carta de recomendación de ti mismo. No podemos escribirnos una carta recomendándonos a nosotros mismos. Pero hablando de Jesucristo, Él sí tenía y tiene y tendrá las credenciales para recomendarse Él mismo. Porque Él es Dios. Y aunque ellos lo criticaban porque decían que Él hablaba de Él mismo, que se recomendaba a Él mismo, la realidad es que Él sí podía hacerlo. Jesús no dudó en decirles que era cierto que Él daba testimonio de Él mismo. ¿No? Él no tenía problema con eso. En el versículo 14 Él les dice, porque sé de dónde he venido. O sea, Jesús fue bien claro con ellos. Mira, papá, a mí no me importa lo que tú digas. Yo sé de dónde yo vengo. ¿Y sabes qué? Yo sé a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo y ustedes no saben a dónde yo voy. En otras palabras, ustedes no me conocen. Ustedes no saben a lo que yo he venido. Ustedes no saben lo que yo estoy haciendo. No saben lo que yo voy a hacer. Ustedes no tienen ni siquiera idea. Y eran expertos en la palabra. Se supone que si ellos conocían la profecía bíblica, ellos hubieran sabido quién era aquel que estaba delante de ellos. ¿Verdad que sí? Y en otras palabras, Jesús les dijo, yo sé quién soy y yo conozco mi identidad. ¿Sí? Él sabía quién era. Jesús no tenía duda de quién Él era. Y aunque estaba en la tierra, siendo un ser humano como tú y como yo, sabemos que Él era todo hombre, pero también era todo Dios. Y Él no tenía duda de su identidad. Él siempre lo supo. Y esto debería motivarnos a nosotros a reconocer nuestra identidad como que como hijos de Dios. Jesús reconocía quién era. Jesús sabía quién era. Pero a veces nosotros, los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, a veces andamos por ahí sin reconocer quiénes somos.
sin reconocer delante de otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y a veces ni siquiera nos atrevemos a abrir la boca para declararle a otros cuán bueno Dios ha sido con nosotros. Y a veces nos callamos los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, la provisión que Dios ha hecho, las sanidades que Dios ha hecho. Pero tenemos que reconocer delante de otros que somos hijos de Dios y que Él ha hecho cosas grandes en nuestra vida. Y cuando somos capaces de abrir nuestra boca y reconocerlo y testificar delante de otros, mire, la gente va a escuchar y va a creer y se van a humillar delante de Dios y se van a salvar también. Amén. Esto debería motivarnos a reconocer quiénes somos delante de Dios. Mire, y esto no significa que vamos a pensar que somos mejores que nadie, porque no, aquí nadie es mejor que nadie. No, de ninguna manera. Pero sí debemos aprender quiénes somos nosotros en esta tierra. Porque la Biblia habla de eso. La Biblia nos enseña que somos la sal de la tierra. Esto está en Mateo 5:13. La Biblia nos enseña que somos la luz del mundo. Esto está en Mateo 5:14. La Biblia dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esto está en 1 de Pedro 2:9. O sea que la Biblia dice quién tú eres y quién yo soy delante del Señor. Cuando hemos vivido una vida humillados delante de Él y hemos reconocido que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Entonces, esta descripción que da aquí también dice quiénes debemos ser nosotros para los que están allá afuera que aún no conocen al Señor. Si somos la sal de la tierra, debemos darle gusto a esta tierra. Que la gente vea que somos distintos, que tenemos un sabor diferente, que no somos igual que los demás. Por eso somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo porque la luz de Cristo se refleja a través de nosotros que somos sus hijos. Aleluya. Somos linaje escogido. Somos real sacerdocio. Somos nación santa. ¿Por qué? Porque somos pueblo adquirido por Él. Porque Él nos adquirió, Él nos hizo suyos. Cuando andamos envueltos en delitos y en pecados, hundidos en el lodo del pecado, Él metió su mano allí, nos sacó, nos lavó, nos limpió, nos regeneró, nos hizo nueva criatura. Y ahora estamos en esta tierra para dar testimonio de lo que Él hizo en nosotros y de lo que Él puede hacer en aquellos que aún no le conocen. Somos luz del mundo porque Él así lo ha querido. Miren, nada de esto, como dije ya, es para que nos llenemos de orgullo. No es para que nos vanagloriemos, sino que es para que reconozcamos lo que Dios está dispuesto a hacer en la vida del ser humano. Lo que Dios hizo en nosotros, lo puede hacer en otros. Y Él puede usarnos para hacer de bendición en el lugar donde nos ha colocado. Oye, quizás yo no puedo ir al lugar donde Dios te ha colocado a ti. Quizás tú no puedes ir al lugar donde Dios me colocó a mí. Pero en el lugar donde Dios nos ha colocado a cada uno de nosotros, en el lugar donde Dios nos ha plantado, es para que seamos bendición en ese lugar. Mire, el fin de semana pasado, mientras las damas de aquí de la casa estaban retiradas, yo estaba en un retiro con mis estudiantes de 9º a grado 12. Mire, y fue una bendición tan grande. Usted no puede ir allí con ellos, pero Dios me da el regalo a mí de que yo puedo ir. Y Yamir está por ahí. Yamir también fue uno de los ministros que fue allí. Y fue algo bien especial. Y ver cómo Dios le habló a todos y cada uno de aquellos chicos. Eran como 35 muchachos, entre chicos y chicas. Y allí, en esos 3 días que estuvieron allí, Dios les ministró a todos. Todos recibieron algo de parte del Señor. Pues mira, es el lugar donde Dios por ahora me ha colocado allí y es el lugar donde yo puedo ser de bendición. Y en el lugar donde Dios te ha colocado a ti, procura ser de bendición en ese sitio. Que todos sepan quién tú eres. Que todos sepan que eres un hijo de Dios. Que todos sepan que si tienen alguna situación pueden ir a hablar contigo y que tú vas a tener una palabra de bendición para con ellos. Que todos sepan que si necesitan una oración pueden ir donde ti y pedirte que ores por ellos. Que pueda ser luz. Que todos podamos ser luz. Mire, eso no te va a doler, ¿sabes? Orar por alguien no te va a causar ningún tipo de dolor. Jesús conocía su identidad y nada que le dijeran a aquellos individuos que se levantaban en contra de él iba a cambiar quien él sabía que él era.
Nada que el enemigo haga en contra tuya, aunque se levante en contra tuya, no va a cambiar lo que Dios ha hecho en tu vida. No va a cambiar tu identidad en Cristo Jesús. No va a cambiar el hecho de que tú eres un hijo, de que tú eres una hija de Dios. El enemigo se va a levantar. Sí, se va a levantar en contra tuya. Se va a levantar en contra mía. Pero eso de ninguna manera va a cambiar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que Él quiere seguir haciendo en nuestras vidas. Así que eso no va a cambiar nuestra identidad, quiénes somos en Cristo. Y Jesús conocía su identidad. Mira, aunque el mismo diablo se levante en tu contra, eso no va a cambiar tu propósito en esta tierra, porque Dios te quiere usar y te va a usar. Amén. Ay, yo creía que usted iba a brincar de alegría. Dios te va a usar. Dios te va a usar. El Señor les dijo que ellos juzgaban de acuerdo a la carne, ¿verdad? Estaban en la chuleta. O sea, de acuerdo a sus propias ideas, de acuerdo a sus prejuicios. Mientras que Él nos juzga de la manera en que ellos lo hacían. Oye, Él siendo Dios mismo podía juzgar, pero Él no lo hacía como ellos lo hacían. Porque ellos veían a Jesús y a otras personas de acuerdo a los prejuicios que tenían ellos en su corazón y en su mente. Y luego Jesús les aclaró que Él sí podía juzgar, pero que el juicio de Él era juicio verdadero y no era falso como el juicio de ellos, porque Él era Dios, porque Él no estaba solo. Y Él les dijo muy claramente que Él estaba con el Padre, o sea, que su juicio, el juicio de Jesús, era el juicio del Padre. Wow. Según juzgaba el Padre, Jesús también podía hacerlo. Pero ¿sabes qué? Que su juicio, de la misma manera que el Padre es justo, el juicio de Jesús también es justo. Luego Jesús, haciendo referencia a la ley, y esto era algo que a los fariseos les encantaba hacer, ¿verdad? Ellos hacían referencia a la ley, pero ellos la acomodaban de la forma que ellos lo querían usar. Como vimos ahorita en el caso de aquella mujer que llevaron delante de Jesús. Ellos, sí, no, la ley dice, pero espérate, estás usando la ley a mitad, le estás usando a beneficio tuyo. Entonces Jesús hizo referencia a la ley también. Y les dijo que según el testimonio de dos hombres se tomaba como que era algo verdadero. O sea, que dos hombres, por ejemplo, Orlando y yo fuimos testigos de algo y decimos, no, esto fue así. Pues ese testimonio de dos hombres se tomaba como que era real. Como que era real. Pero entonces Jesús le dijo, según el testimonio de dos hombres se tomaba como verdadero, que el testimonio de él era verdadero porque era su palabra y la palabra del Padre que estaba junto con él. Entonces, ¿qué testimonio más verdadero que ese? ¿Qué declaración más poderosa que esa? Que decir, yo soy el Hijo, mi Padre está conmigo, mi Padre me apoya, así que mi testimonio es verdadero, porque mi Padre me apoya en todo lo que yo hago, mi Padre me apoya en todo lo que yo digo, mi Padre me apoya en todo lo que yo hago. Wow. Ignorantemente, estos muchachitos, ¿verdad? Vienen y le preguntan a Jesús, ¿y dónde está tu papá? ¿Dónde está? Que yo no lo veo, decían ellos. Y Jesús les respondió, no me conocen a mí y no conocen a mi Padre. En otras palabras, ustedes son unos ignorantes. No me conocen a mí, no conocen a mi Padre. Porque si me conocieran, sabrían quién es mi Padre. Les dijo Jesús. Claramente Jesús les hablaba a ellos de su gran dilema. ¿Cuál era el gran dilema de estos hombres? Y el gran dilema de gran parte de la humanidad. Y en muchos casos esto pasa. Dicen ser representantes de Dios, pero no conocían a Dios. Fariseos, saduceos, intérpretes de la ley, hombres que decían que Dios estaba con ellos, hombres que se pasaban todo el día en el templo, haciendo supuestamente lo que la ley les mandaba hacer, pero no conocían a Dios. La hipocresía del ser humano, ¿verdad? Lamentablemente hoy día esto continúa ocurriendo. Y algunos que dicen servirle a Dios, a un Dios todopoderoso, en realidad nunca lo han conocido. Es triste eso, es triste. Con todo lo que Jesús les estaba diciendo a estos hombres, esto los llenaba a ellos de furia contra él. Pero con todo eso, nadie se atrevió a arrestarlo, dice la palabra, porque aún no era tiempo de que Jesús fuera crucificado. Así que Jesús se sirvió con
con la cuchara grande en ese momento y les dijo todo lo que quería decirles a ellos, todas las verdades que quería decirles, y aún no era el momento de que él fuera arrestado. Y pasamos a la tercera parte del capítulo 8 de Juan, y esto es una declaración de que Jesús es Dios, pero también nos habla del mayor pecado en la humanidad. Este es el pecado de la incredulidad. Y este pecado de la incredulidad lleva ¿a qué? A la muerte eterna. O sea, toda la humanidad tiene la oportunidad de creer en Cristo Jesús. Todos tienen la misma oportunidad, como la tuviste tú, como la tengo yo. Toda la humanidad tiene. Pero el que es incrédulo, el que no quiere creer, entonces está cosechando ¿qué? Muerte para sí mismo, lamentablemente. Jesús les continuaba hablando a los fariseos y les dice que él se va, ¿sí? Que en un momento dado se va a ir, pero que a donde él va a ir, ellos no pueden ir. Y se refiere a que su pecado no les permitiría llegar a la presencia del Padre, porque Jesús iba a la presencia del Padre. Pero el pecado que ellos tenían no les permitía llegar a ese lugar, a menos que se arrepintieran. Porque aquí ninguno de nosotros teníamos acceso a la presencia del Padre, ¿verdad? Hasta que Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario. Y simbólicamente se rompió el velo del templo, diciendo, ahora tienen acceso al lugar santísimo. Ahora tienen acceso a la presencia del Padre. Y hoy día podemos ir, arrodillarnos, humillarnos delante de Él, hablarle directamente a Él. Y lo más maravilloso de esto es que Dios te responde. Dios te responde, iglesia. ¡Qué maravilloso! ¡Wow! Esto es poderoso, de verdad. Y Jesús les está diciendo, yo me voy, sí, pero a donde yo voy ustedes no van. Y nuevamente les aclara y les dice, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Yo no pertenezco a este mundo. Iglesia, te tengo que decir algo. Tú y yo tampoco somos de este mundo. Estamos aquí prestados. Esto es un paseíto por esta tierra. 70, 80, 90 años como mucho. Y luego vamos a partir a la presencia del Dios Todopoderoso. Y yo veo gente pues, que tienen buen corazón, que aman a Dios, pero como que aman demasiado este mundo. Entonces, yo creo, ¿verdad? Y al que Dios le ha dado finanzas, que Dios lo bendiga y que lo siga prosperando. Eso, si Dios te lo dio, pues gloria a Dios por eso. Pero ¿para qué guardar tanto dinero? ¿Para qué guardar riquezas? En vez de invertirlo en la obra del Señor, en vez de bendecir personas, en vez de ayudar a la obra misionera, en vez de abrir templos, en vez de bendecir a aquellos que están llevando la palabra. Entonces tienen el banco virado a un lado, pero ¿para qué? ¿Para qué? Eso es algo, pastor, que yo no entiendo, pero que yo soy medio ignorante, ¿sabes? Jesús declaró su deidad delante de todos. Y ellos no lo entendieron, porque él le dijo, yo no soy de este mundo, papá, yo me voy pronto de aquí. Y ellos no entendían. Estaban tan convencidos de que Jesús era un farsante, que ellos no pudieron reconocer a Dios mismo parado frente a ellos, hablándole a ellos, enseñando. Y no pudieron reconocer quién era aquel que estaba delante de ellos, que la luz del mundo estaba allí delante de ellos. Por eso todos necesitamos reconocer quién es Jesús. Reconocerlo como hijo de Dios. Reconocerlo como nuestro Señor. Reconocerlo como nuestro Salvador. Vivir de otra manera sería como cometer el mismo error que cometieron aquellos fariseos. O sea, no reconocer a Jesús en nuestras vidas y no reconocer que le necesitamos, porque tú y yo lo necesitamos. Y si no lo hacemos, estamos viviendo como vivieron aquellos fariseos. Si no creen, dijo Jesús a ellos, si no creen que yo soy, ustedes van a morir en sus pecados. Si no creen en mí, les decía Jesús, si no creen en las palabras que yo les estoy hablando, y esto está en el versículo 24, si no creen lo que yo les estoy diciendo, van a morir en sus pecados. Te los va a tragar el infierno. ¿Por qué? Porque van a tener muerte eterna. Eso es lo que están cosechando
y eso es lo que van a obtener. Más claro no pudo hablar Jesús. Oye, y Jesús hoy día sigue hablando esas mismas palabras. Acércate a mí, tengo mis brazos abiertos. ¿Ven? Lamentablemente hoy día muchos siguen dándole la espalda. Jesús le dijo que había muchos de ellos de los que podría hablar y condenarlos, porque Jesús podía hacerlo. Pero como sabemos que Él no vino a condenar al mundo, sino que Él vino para que el mundo fuera salvo por Él. Y esto está en Juan 3:17. O sea, el deseo de Jesús no era condenar a nadie. Él no andaba por ahí diciendo, te vas para el infierno, te vas para el infierno, te vas para el infierno, pecador. No, Jesús no hacía eso. Jesús lo que hacía era hablar las buenas nuevas de salvación. Abrir una puerta de oportunidad para que todos entendieran que había una oportunidad de salvación para todos y cada uno de ellos, como la hay para nosotros también. Y por eso en Juan 3:17 nos dice esto, que Él no vino para condenar al mundo, sino que Él vino al mundo para que el mundo fuera salvo por Él. En el versículo 28, Jesús profetiza que va a vivir, que será levantado, haciendo referencia ¿a qué? A la crucifixión, que será levantado. Y solo entonces, después de ese sacrificio y de su resurrección, muchos creerán en Él. Y según Él lo dijo, así mismo ocurrió. O sea, ¿cuántos millones de personas no han creído que aquel que fue crucificado en aquel madero murió allí para darle salvación y vida eterna? Millones. Otros millones no han creído, lamentablemente. Pero como Él lo dijo, así ocurrió. Y Jesús deja muy claro que Él no está solo, que el Padre lo envió, que el Padre está con Él, porque Él hace lo que al Padre le agrada, lo que al Padre le agrada. Y al final de este tercer segmento, de ese capítulo 8, dice que muchos creyeron en Él. Muchos que los que estaban allí creyeron en las palabras que Jesús estaba diciendo y creyeron que Él era el Hijo de Dios. Si tú y yo procuramos vivir como Jesús vivió, una vida alejada del pecado, el Padre se va a agradar de nosotros. Y además de nuestra salvación, veremos la salvación de otros, porque nuestro testimonio hará que muchos crean en Él. ¿Ven? Por ahí hay un ejercicio, a ver si lo podemos colocar. Un repasito, ¿verdad? Ok, repasemos. Nosotros lo hacemos rapidito. El número 1 dice, ¿dónde se encontraba Jesús al enseñar la lección que se registra en el capítulo 8? ¿Se encontraba en Galilea? ¿Se encontraba en el Monte de los Olivos? ¿Se encontraba en el templo o se encontraba en su casa? ¿Dónde estaba Jesús? ¿La ve? No, cuando estaba dando la enseñanza. No. Ajá, vamos a ver cuál es la respuesta. En el templo. Él había estado en el monte, pero había bajado al templo. Ah, se confundieron. Ok, la número 2. ¿Quiénes hicieron la pregunta del versículo 5? Tú pues, ¿qué dices? ¿Los discípulos, los fariseos, los escribas o los escribas y los fariseos? ¿Cuál es? Cuando le llevaron la mujer y le dijeron, la ley dice que hay que apedrearle, ¿y tú qué dices? ¿Quiénes fueron los que le preguntaron eso? La D dice, vamos a ver. Esa misma, ahí está la alarma. Tengo que poner alarma porque si no sigo hablando y... Muy bien. Muchachos, salte. Vamos con la 3. ¿Con qué motivo procuraban ellos tentar a Jesús con su pregunta? ¿Para ayudarlo? ¿Para poder acusarlo? ¿Para juzgarlo o para tentarlo? Para poder acusarlo, vamos a ver. Esa misma. Muy bien. Vamos a la 4. No solamente la mujer adúltera tenía culpa del pecado, sino ellos también, y por eso ninguno de ellos se atrevió a ser el primero en blanco, la blanco contra ella. ¿El primero en qué?
Muy bien, vamos a ver la respuesta. El primer blanco sería arrojar y el segundo blanco piedra. Muy bien. La 5. Su conciencia los acusaba porque ellos eran tan blancos como la mujer adúltera. ¿Tan qué? Vamos a ver. Tan pecadores, exactamente. Oye, te están enamorados, oye. La 6. Versículo 11 dice: Jesús no le condenó a muerte. Le dijo: no blanco más. Vamos a ver. No peques más. Muy bien. La 7. Estamos terminando ya. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. El que no le sigue anda blanco y no tiene la blanco de la vida. ¿Se acuerdan qué decía ahí? El que no le sigue anda en y no tiene la. Vamos a ver. Si no andan tinieblas, ¿qué es lo que no tiene? Vamos a ver. Exactamente. Tiniebla y el segundo es luz. 8. En el versículo 14 Jesús le dice: porque sé de dónde blanco y a blanco, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vamos a ver. De dónde he venido y a dónde voy. Muy bien. A 9, ya estamos terminando. Jesús acusó a aquellos judíos incrédulos, no sencillamente de no conocerlo a él, sino tampoco al. Vamos a ver. Muy bien, al Padre. No conocían al Padre. La 10. Jesús les dijo: vosotros sois de blanco, yo soy de blanco. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Cuál es la primera? Vosotros sois de, y yo soy de. Vamos a ver. Abajo, arriba, muy bien. Espérate, se me fue. Y 11, son 2 más. Según el versículo 24, ¿qué pasará a todo hombre que no cree en Jesucristo? Vivirá, debe aceptarlo, morirá en su pecado, irá al cielo. Vamos a ver. Morirá en su pecado, ¿verdad? Al no aceptar a Cristo Jesús. Y el último. ¿Cuál versículo de estos hace referencia directa a la crucifixión de Jesús? ¿El 21, el 12, el 28 o el 16? Dicen por aquí el 28, vamos a ver. Ese mismo. Un aplauso para todos ustedes. Son buenos alumnos. Así que gracias por su atención. Es una bendición poder hablar de la palabra en este lugar. Pastor, Dios les bendiga. Tranquilo. Se nota que Alex es maestro, ¿verdad?